Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 2576 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Adrián Alejandro de León Linares contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el auto del 17 de abril del 2015, dictado por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y por la querellante adhesiva contra el auto emitido por la juez tercero de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango, que había decretado la falta de mérito a favor de Adrián Alejandro de León Linares, sindicado del delito de asociación ilícita. Como consecuencia, lo revocó y ordenó a la juzgadora que ligara proceso al imputado y continuara el proceso penal en su contra. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 12 de diciembre del 2016, consideró: de la lectura de los antecedentes, se establece que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente realizó el análisis jurídico de las constancias procesales y fundamentó su decisión en que la falta de mérito era improcedente, pues al sindicado se le atribuye que el día y hora del hecho facilitó y acompañó en la fuga a los otros dos imputados para evitar la persecución penal, lo cual fue acreditado en los medios de investigación, y además los agentes captores fueron claros y contestes al manifestar que el imputado fue aprehendido cuando se daba la fuga con los demás indicados, llevando objetos contundentes que habían sido utilizados en la comisión de los hechos delictivos que se les imputan, por lo que se habían indicios que hacían procedente ligarlo a proceso. En base a dichos argumentos, concluyó en la procedencia del recurso de apelación, revocando como consecuencia lo resuelto por el juez de primer grado. De lo anteriormente expuesto se desprende que la autoridad recurrida aplicó correctamente una facultad conferida por la ley, sin que el ejercicio de la misma denote violación a derecho fundamental alguno que haga procedente el amparo planteado, siendo que en la acción constitucional ejercida corresponde tomarse en consideración el planteamiento de la misma que dicho actuar debe denunciar violación concreta y directa de preceptos constitucionales o legales, y no pretender que este tribunal se constituya para valorar, calificar y emitir un juicio de valor de lo que ya fue discutido por la justicia ordinaria. Esta Cámara considera pertinente indicar que cuando un tribunal de alzada conoce del recurso de apelación propiamente dicho, genérica, tiene la amplitud de reexaminar la totalidad del asunto que fue sometido a juzgamiento, debiendo entenderse que tal estudio puede abarcar la revisión tanto de los hechos, de las pruebas, así como de la aplicación e interpretación de las normas, sin limitación para valorar los medios de convicción y asumir la jurisdicción del inferior al revisar lo resuelto, teniendo la facultad de confirmar, revocar, reformar o adicionar la decisión de su acuo, dentro de los límites que señala el artículo 409 del Código Procesal Penal, debiendo hacer el pronunciamiento correspondiente en sustitución de la decisión originaria. De lo anterior se evidencia que la autoridad impugnada, al resolver que de conformidad con los elementos de prueba aportados al proceso, la juez debía ligar a proceso al sindicado, actuó en el ejercicio de sus facultades y, por consiguiente, dicha resolución no puede considerarse constitutiva de violación constitucional alguna, en virtud de que la facultad de valorar, estimar y resolver las defensas o proposiciones de fondo en los procesos de la justicia ordinaria corresponde a los tribunales de dicha jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que el amparo deviene improcedente y así deberá resolverse al hacer los demás pronunciamientos que en derecho corresponden. Por la forma en que se resuelve la presente acción de amparo, se condena en costas al postulante y se impone la multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por improcedente el amparo planteado por Adrián Alejandro de León Linares contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. En consecuencia, se condena en costas al postulante, se impone al abogado
Carlos Rafael Martínez Ríos la multa de 1.000 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Adrián Alejandro de León Linares, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Rafael Martínez Ríos. Me informan que compartirán el uso de la palabra. Pueden iniciar sus exposiciones, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días al representante del ente fiscal y público presente. Esta mañana el objeto de la apelación se refiere el objeto de la interposición de la apelación por parte del amparista se refiere a la sentencia definitiva de fecha 12 de diciembre del año 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio dentro del expediente 761-2015. Fundamentamos nuestros alegatos a partir de los artículos 60, 61 y 63 de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, solicitamos se tenga a bien tener en cuenta los artículos 26 al 31 de los convenios de Viena del derecho de los tratados y el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. De ambos instrumentos, el Estado de Guatemala es parte y faculta, por ende, a utilizar otras vías por la vía interpretativa de forma doctrinal o sentencias emitidas por tribunales de la altura del tribunal al que nos dirigimos. Con la venia de la Corte de Constitucionalidad nos permitimos hacer las alegaciones de hecho y de derecho. Honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, tal y como lo ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, en su párrafo 88, el objeto de interponer en contra de un fallo un recurso es permitir y dar vida a que se puedan visualizar efectos de procedimiento viciado y procedimientos dentro del procedimiento. ¿Qué es lo que pasa dentro de esto? Y precisamente por eso es que nos vamos a basar precisamente en este párrafo de la sentencia aludida. El día 17 de abril del año 2015, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, revoca el auto de fecha 6 de marzo del año 2015 emitido por la juzgadora del juzgado tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, en la que se había decretado una falta de mérito a favor del amparista. Y ahí empieza precisamente el error de procedimiento y los vicios que contiene dicha resolución. ¿Por qué, honorables miembros del tribunal? Porque tal y como lo ha manifestado la secretaria de la Corte, cuando la Sala Quinta resuelve, manifiesta de que se otorga la apelación presentada por el Ministerio Público y por la querellante adhesiva. Hay que decir que la querellante adhesiva jamás presentó una apelación en contra de la falta de mérito que fue otorgada a favor de mi cliente, y mucho menos se adhirió a la apelación presentada por parte del Ministerio Público. Ese es uno de los primeros errores de procedimiento y vicios dentro de la resolución.
La querellante adhesiva presentó en efecto una apelación por medidas sustitutivas que se habían otorgado a otros imputados dentro del proceso. Y otro gran error precisamente en el procedimiento es que tanto la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, al momento de emitir el fallo, manifiestan que mi cliente había sido intimado o imputado del delito de asociación ilícita, cuando jamás fue así. Dentro de la audiencia de primera declaración, a mi cliente se le imputó el delito de encubrimiento propio y no el de asociación ilícita como se determinó. Debemos referirnos, honorables miembros del tribunal, a lo que precisamente esta honorable Corte ha establecido en el expediente 3779-2012, en el sentido que para dictar una falta de mérito debe determinarse que no media información sobre la existencia de un hecho delictivo o bien que la investigación sea carente de elementos racionales de convicción que permitan creer que el sindicado cometió el hecho delictivo. He de manifestar que dentro del audio que obra dentro del expediente, la jueza de primera instancia penal, al emitir el auto de falta de mérito, determina y razona sobre el artículo 272 del Código Procesal Penal, en el sentido de que le hace la advertencia tanto al amparista como al Ministerio Público que la falta de mérito no cierra irrevocablemente el proceso. Y es más, manda que el Ministerio Público mejore su investigación y obtenga nuevos medios de prueba para poder así en un futuro ligar a proceso a mi defendido. ¿Por qué es que manda hacer esto, honorables miembros del tribunal? Aboquémonos a los hechos del caso. El hecho es de que el día 6 de marzo del año 2015, mi cliente, en el momento que se supone sucedieron hechos de coacción y amenazas en contra de una familia de apellido Lara, él se encontraba aproximadamente a 8 kilómetros del lugar entregando un automóvil en un parqueo que contaba con video, un parqueo que contaba con control de tickets y un parqueo donde había una persona encargada del mismo. Se determinó que precisamente en el momento en que se sucedieron los hechos en contra de la familia Lara, mi cliente no estaba presente. Sin embargo, el Ministerio Público posteriormente manifiesta de que mi cliente fue aprehendido en el lugar de los hechos, cuando no fue así. Mi cliente fue aprehendido aproximadamente 10 kilómetros después del lugar de los hechos. ¿Qué sucedió? Mi cliente, desafortunadamente, para desfortunio de él, entrega el vehículo en el parqueo y posteriormente se dirige a su casa porque el carro lo iba a pasar a traer su familia. Mientras esto estaba sucediendo, unos amigos de él que iban en un vehículo le ofrecen llevarlo a su casa y es cuando llegan, más o menos 8 kilómetros después del lugar de los hechos, que los capturan. Mi cliente ni siquiera iba manejando el carro no estaba a nombre de mi cliente y mi cliente estaba en la parte de atrás. Como se puede notar en la prevención policial, es la misma policía la que determina que mi cliente no estaba en el lugar de los hechos sino 8 kilómetros después, mientras que el Ministerio Público le intimó que él estaba en el lugar de los hechos y que ahí había sido capturado, lo que rompe con el esquema de lugar, tiempo y forma que el Ministerio Público tenía que determinar. Ante esto, la jueza tercera de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, encontró duda razonable y motivos suficientes para dictar la falta de mérito a favor de mi cliente, no así contra los otros, porque los otros se había demostrado por entrevistas, incluso con los querellantes adhesivos, que habían estado ellos presentes en el lugar de los hechos que mi cliente desconoce hasta el día de hoy. No entendemos cómo el Ministerio Público intima hechos con lugares diferentes y a horas diferentes también. Pero más allá de eso, honorables miembros del tribunal, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, cuando resuelve, ¿qué hace? Cambia fundamentalmente la plataforma fáctica y empieza a resolver diciendo, incluso aludiendo a normas internacionales a partir de la UNICEF, y empieza y alega acerca del interés superior del niño. Ahí hay un error de procedimiento porque la Sala Quinta, para resolver el expediente de apelación del Ministerio Público, utilizó un expediente totalmente diferente que hasta el día de hoy desconocemos. ¿Qué sucede? Hubo una confusión.
Dentro de los imputados que se habían ligado a proceso, en el expediente en el que se dictó la falta de mérito a favor de mi cliente, hay una persona que estaba siendo sindicada de maltrato contra personas menores de edad y de lesiones graves y gravísimas en contra de un menor de edad, pero es un expediente totalmente diferente. Y la sala, cuando resuelve en favor del interés superior del niño, tomando en cuenta la Convención de Derechos del Niño y tomando en cuenta la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Elementos jurídicos totalmente fuera de la plataforma fáctica y jurídica por la que a mi cliente tendría que habérsele ligado. ¿Qué pasa con esto, honorables miembros del tribunal? Tal y como lo ha manifestado Klaus Reyes y otros versus Chile, y Aptis Barrera y otros versus Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas. Por lo contrario, serán decisiones arbitrarias. Estamos ante una decisión arbitral, una decisión que no toma en cuenta el artículo 11 bis del Código Procesal Penal porque se fundamenta erróneamente. Y tal también como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Los versus Panamá, en su párrafo 145, los tribunales no pueden ver como un objeto de derecho a una persona, sino como un sujeto de derecho. En este caso se ha visto como un objeto de derecho a mi cliente, derivado que se ha tomado incluso elementos posteriores y elementos que no tienen nada que ver con la plataforma fáctica y jurídica. Si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia, en el fallo emitido, tiene razón en el manifestar que por el artículo 409 del Código Procesal Penal y el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones tiene libertad e independencia para tomar decisiones que le permiten incluso revocar o modificar las resoluciones planteadas, también es que no puede resolver más allá de lo que tiene enfrente, y lo que está haciendo acá es incluso cambiar la plataforma fáctica, porque la sala incluso dice que mi cliente estuvo presente y ejecutó acciones en consecución a un fin que era encaminar a la fuga a los otros coimputados. Es decir, la sala no solamente cambia la plataforma fáctica, porque el Ministerio Público dijo que había sido detenido en el lugar, mientras que la policía había dicho que había sido detenido en 8 kilómetros posteriores, sino que también cambia la plataforma jurídica porque adecúa un supuesto comportamiento de encubrimiento, lo adecúa a un comportamiento de asociación ilícita, dejando por un lado también la Convención de Palermo, porque no se había establecido que en realidad ellos, los otros imputados o mi cliente, formaran parte de una estructura criminal. Ante esto, honorables miembros del tribunal, debemos hacer mención también de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, que en su artículo 91 establece que la institución del amparo reúne las características necesarias para la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto, honorables miembros del tribunal? Se puede alegar en algún momento de que la acción constitucional de amparo fue presentada para dilatar el proceso. Se puede alegar en algún momento que lo que se pretende es entorpecer la correcta investigación por parte del Ministerio Público, pero no es eso. La falta de mérito, tal y como lo manifestó la juzgadora en primera instancia, no cierra irrevocablemente el proceso. Lejos de eso, lejos de que el Ministerio Público se hubiera opuesto a la acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, debería de haber todavía al día de hoy empezado a investigar qué sucedió realmente, porque mi cliente no estaba en el lugar, ni en el tiempo, ni actuó de la forma como se manifestó. Esto da lugar precisamente a que se le debe de otorgar la protección constitucional al amparista al que hoy represento. Por lo tanto, honorables miembros del tribunal, con todo respeto al tenor de lo manifestado y de los argumentos vertidos tanto en el memorial de amparo como en el memorial de apelación, solicitamos con todo respeto se puedan hacer un examen integral y congruente de todos los elementos que obran en el expediente, porque la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones
resuelve en base a un expediente totalmente diferente. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones cambia la plataforma fáctica y cambia la plataforma jurídica, lo que implica una violación directa a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y al debido proceso, derechos fundamentales de los cuales han sido conculcados en contra del amparista. Por lo tanto, solicitamos con todo respeto que se revoque la resolución de fecha 12 de diciembre del año 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, y en tal sentido se modifique ordenando a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Quetzaltenango que emita una nueva resolución declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por parte solamente del Ministerio Público y al que nunca se adhirió ni presentó apelación, también en el mismo sentido la querellante adhesiva. Es cuanto, honorables miembros del tribunal, de esta representación de esta. Bien, señor de León Linares, su abogado ha consumido todo el tiempo de la audiencia. Le vamos a dar 3 minutos a usted, por favor. Buenos días, señor presidente. Buenos días, magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. En este día me hago presente yo acá para, en primer lugar, solicitar de manera muy respetuosa que sea debidamente leído el proceso, ya que por una desafortunada casualidad me vi yo involucrado en esta situación. Y pues vengo yo acá a presentarme. Yo soy un estudiante de la Universidad Rafael Andívar, yo tengo un trabajo y lastimosamente esta situación viene a afectar todo mi proyecto de vida. Entonces yo en este día quiero hacerles entrega de un currículum para que ustedes formen un criterio de realmente quién soy yo como persona, y únicamente esa es mi intervención. Muchas gracias, señor de León Linares. Abogado Martínez Ríos, finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Decisión Personal por medio de la agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 12 de diciembre del año 2016, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, denegó el amparo solicitado por Adrián Alejandro de León Linares en contra de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Quetzaltenango. En el presente amparo se señala como acto reclamado la resolución de fecha 17 de abril del año 2015, por medio de la cual la Sala Recurrida otorgó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y en consecuencia revocó la sentencia de primera instancia, por medio de la cual se otorgó falta de mérito a favor de la obra amparista. Esta Fiscalía, luego del análisis respectivo, considera que no existe agravio de relevancia constitucional que haga procedente el otorgamiento del presente amparo, pues es evidente que la autoridad recurrida actúa de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 409 del Código Procesal Penal. Al emitir la resolución, cumplió con lo establecido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal e indicó que del análisis respectivo se determinó que existía la posible comisión de un hecho delictivo y que el amparista posiblemente actuó en él. Pues esto fue lo que concluyó de la investigación presentada por el Ministerio Público, indicando que era procedente declarar con lugar el recurso de apelación, ya que se debía cumplir con lo establecido en el artículo 5 del Código Procesal Penal y por lo mismo debía revocarse la falta de mérito. Esta Fiscalía considera que la única situación que nos tiene acá es la actitud del amparista de pretender constituir una tercera instancia revisora, pues dentro de sus argumentos ha indicado situaciones que no son como se han expuesto. Primero indica que hay un recurso de apelación que únicamente fue presentado por el Ministerio Público y no por la querellante adhesiva. Si bien es cierto, se emitió una resolución en la que se declara con lugar el recurso de apelación, se indica que se declara con lugar el recurso de apelación del Ministerio Público y el de la querellante adhesiva, que son dos recursos totalmente diferentes.
Con relación a que la Sala de Apelaciones hace referencia a leyes que protegen a la niñez, esto se refiere al recurso de apelación presentado por la querellante adhesiva. Dentro de los argumentos que expuso la Sala de Apelaciones referente al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, no indicó en ningún momento ninguna ley de protección de la niñez a la que hace referencia el amparista. Asimismo, la situación que él expone con relación al lugar en la que fue detenido el amparista, esa situación será dilucidada en el proceso penal correspondiente y no ante la Corte de Constitucionalidad, pues este tribunal únicamente conoce agravios de relevancia constitucional que en el presente caso no se observa. Por tal situación, esta Fiscalía quisiera hacer referencia a una sentencia emitida por esta Corte respecto al acto reclamado. Al lugar, puede ser. Gracias, muy amable. En materia judicial, el amparo no puede constituirse en un medio de revisión de lo resuelto por los tribunales de jurisdicción ordinaria, ya que a estos compete con exclusividad e independencia conocer los asuntos que presenten en el marco de su competencia y de acuerdo a las facultades que legalmente les corresponden. En tal virtud, el amparo es improcedente cuando el estudio de las actuaciones evidencia que la autoridad contra la que se acude en amparo ha actuado con base en disposiciones legales aplicables al caso concreto, sin que su actitud evidencie violación a derecho constitucional alguno. Este criterio fue sostenido en la sentencia emitida por esta Corte en el expediente 38/2001 y en igual sentido se pronunció en los expedientes 121 del año 2005 y 2808 del año 2008. En ese sentido, esta Fiscalía solicita a esta Honorable Corte que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación instado y en consecuencia se confirme la sentencia de fecha 12 de diciembre del año 2016 y se deniegue el amparo solicitado emitiendo las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Gracias. Muchas gracias, abogada Jessica López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.